Bueno, buen día, buena tarde, según cuando vean este material. Aprovechamos de saludarles. Mi nombre es Rodrigo Mundaca. Yo soy gestor intersectorial del sistema Sename Salud Senda y estoy acá con ustedes para poder hablarles en torno a un tema en particular que es de interés común, como son los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los derechos de los niños y niñas y adolescentes son un conjunto de normas jurídicas que protegen a las personas desde la más temprana edad hasta los 17 años, 11 meses, hasta antes de cumplir los 18 años, ¿cierto? Hasta antes de cumplir la mayoría de edad. Todos y cada uno de estos derechos son irrenunciables e inalienables, por lo tanto ninguna persona puede desconocerlos. ¿A qué nos referimos con esto? Que muchas veces escuchamos que hay personas que señalan que a partir de los derechos, por ejemplo, la situación de los niños se ha vuelto más compleja y para nosotros es importante señalar de que los derechos de niños y niñas y adolescentes no son moneda de canje ni de sus deberes ni de sus responsabilidades, sino son un conjunto de normas jurídicas que estoy seguro que cuando las conozcamos vamos a estar todos y todas de acuerdo en que son tremendamente necesarias para garantizar condiciones de bienestar integral, óptimo para el desarrollo pleno de nuestra comunidad. Entonces, en ese sentido, me interesa primero plantearle que los derechos de los niños, niñas y adolescentes están establecidos a partir de un instrumento llamado la Convención Internacional sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta convención fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de Naciones Unidas y fue ratificada en 1990 por nuestro país. Al aprobar esta convención y nuestro país al ratificarla, se reconoce que a diferencia de los adultos, los niños, niñas y adolescentes necesitan una atención y una protección especial que garantice condiciones óptimas para su desarrollo, para su bienestar, para su protección y para su supervivencia, ¿cierto? Desde ahí es importante entender de que los países, al desarrollar el compromiso de ratificar las convenciones, se comprometen también a adaptar todas sus normativas legales, jurídicas, institucionales para cumplir con este compromiso institucional. Y eso implica la modificación de una serie de aspectos que en nuestro país todavía están en curso y que implican el cambio, el mejoramiento de los servicios destinados a la niñez de la manera más integral, ¿cierto? Desde ahí, como les decía hace un momento, Chile al ratificar esta convención el 14 de agosto de 1990 hace ese compromiso con la comunidad internacional. En términos generales, la Convención Internacional de Derechos de Niños y Niñas establece, articula un conjunto de derechos que, como decíamos recién, son normativas que están destinadas a asegurar condiciones óptimas para niños, niñas y adolescentes. Entonces, el país se compromete a articular las instituciones, las leyes, los servicios que tiene a su favor para que se garantice, ¿cierto? Se garantice el desarrollo óptimo. ¿A qué nos referimos y qué contiene la convención? Bueno, sobre eso nos vamos a ocupar durante esta pequeña conversación. Siempre es bueno hacer el ejercicio en primera instancia cuando pensamos en los derechos de los niños y las niñas de por qué son necesarios, ¿cierto? ¿Por qué la comunidad internacional tendría que ocuparse de desarrollar un cuerpo legal, un cuerpo normativo que garantice estas condiciones óptimas de las cuales vamos a conversar? Bueno, es muy importante para eso que nos conectemos no solamente con la historia en términos mundiales, y ahí comprender tal vez los impactos lamentables que han tenido para la humanidad, por ejemplo, el desarrollo sucesivo de guerras mundiales durante el siglo XX, conflictos bélicos, situaciones de exclusión derivadas de la inequidad en los sistemas sociales que perjudican a la niñez y a la adolescencia, además de a sus familias, ¿cierto? Sino también es bueno conectarnos con nuestra propia historia. ¿Y a qué voy con esto? Sería muy interesante que cada uno de quienes están escuchando puedan hacer una pequeña inflexión y piensen un poco en cómo recuerdan ustedes su niñez, ¿cierto? Piensen en su niñez, piensen en cómo, en qué cosas podían hacer, a qué jugaban cuando eran niños y niñas, ¿cierto? Qué cosas podían hacer, qué cosas no podían hacer. Ahora hagamos otro ejercicio y denle una vuelta a cómo recuerdan ustedes o qué imagen tienen de la niñez que vivieron sus propios padres y madres, ¿cierto? Sus propios padres y madres.
piensen en lo mismo, cómo eran, qué características tenían, en qué entorno se desenvolvían, a qué cosas tenían acceso y a qué no, a qué jugaban, como decíamos recién, ¿cierto? Qué podían hacer y qué no. Y hagamos un último ejercicio y denle una vuelta a cómo creen ustedes que fue la niñez de sus abuelos, de sus abuelas, ¿cierto? En los mismos términos, qué características tenía, qué podían hacer, qué no, a qué estaban expuestos cuando, por ejemplo, incumplían una norma en el domicilio, ¿cierto?, en la casa, y traten de establecer esas comparaciones, ¿cierto? Entonces la invitación es, pensemos en la necesidad de los derechos del niño, no solamente al momento de identificar la historia en términos mundiales o nacionales, sino también conectémoslos con nuestra propia historia, ¿cierto? Y con cuáles son las necesidades óptimas para nuestro desarrollo. Es muy probable que luego de realizar el ejercicio, si es que lograron darle una pequeña vuelta en la medida en que están escuchando esta conversación, hayan identificado situaciones a las cuales los niños, niñas y adolescentes estaban expuestos previamente que podrían polemizar con un entorno óptimo para su desarrollo, según lo que hoy día nos entrega como información, tanto la psicología del desarrollo, ¿cierto?, las ciencias sociales, las ciencias humanas, naturales, qué sé yo. Es muy importante también entender de que los entornos eran mucho más restrictivos en términos de la niñez. Y para eso yo solo quiero hacer les quiero comentar un extracto de un libro pequeñito de un historiador nacional que se llama Ser niño guacho en la historia de Chile, un historiador que se llama Gabriel Salazar. Entonces, si lo pueden buscar, es un libro pequeñito, digamos, que reconstruye la historia de la niñez en los sectores populares de nuestro país. Y fíjense, pensando en nuestra región, él dentro de ese libro rescata un artículo de una ordenanza de policía del Departamento de Policía de La Serena, ¿cierto?, de 1843, donde les voy a leer un extracto de esa ordenanza para que se hagan una idea, 1843, de cuál era la situación o cómo las instituciones miraban a la niñez, ¿cierto? Dice, 2 puntos, se prohíbe absolutamente toda clase de juego en las calles, excepto el volantín. No sé por qué el volantín era una excepción, pero para nosotros es una anécdota. Si fueren muchachos, o sea, niños, niñas, ¿cierto?, serán reunidos en un cuarto de policía durante 2 días, ocupándose de alguna cosa útil, pudiendo sus padres sacarlos, exhibiendo la multa de 1 peso. Cuando realizamos estos talleres con grupos en vivo, ¿cierto?, en otro formato, regularmente nosotros preguntamos qué cosas les llaman la atención de esta frase, ¿cierto?, de este pequeño extracto. Y sin duda, la mayoría de las personas tienden a coincidir en que primero el carácter punitivo, ¿cierto? O sea, que frente al juego, la consecuencia sea el poder quedar en un cuarto de policía, al menos durante 2 días, solo pudiendo salir a partir de una multa que deben pagar los padres, una multa de 2 pesos, ¿cierto? Entonces, el carácter punitivo es un primer elemento que la mayoría de las personas, cuando discutimos esta frase, tiende a sacar, a poner sobre la mesa. Otro elemento que les llama la atención, y yo creo que uno de los centrales, es que se entendía desde la ordenanza, que aquí el problema no es la ordenanza municipal del Departamento de La Serena, porque esa ordenanza probablemente estaba en sintonía en cómo las instituciones, cómo la sociedad miraba la situación de los niños, niñas y adolescentes. Y ese segundo elemento que nos llama la atención es cómo se identifica el juego. El juego como algo que estorba, el juego como algo que es punible, ¿cierto? El juego como algo que debe ser sancionado, o sea, como algo indeseable. Y el volantín, me imagino que algo pasaba ahí, que los chicos estaban más quietos, qué sé yo, pero en general era algo que era sancionable. Y eso para nosotros es tremendamente interesante analizarlo desde el punto de vista histórico, porque nos lleva a mirar que no siempre la sociedad y los estados han mirado de la misma manera la situación de los niños, niñas y adolescentes y de las condiciones óptimas para su desarrollo, porque probablemente cuando escribieron esa ordenanza deben haber pensado que eso era lo óptimo para la situación de los niños y niñas.